tal como le va? Bienvenido a su programa Pensamiento Analítico, el programa en el cual analizamos los temas de la vida cotidiana con un punto de vista psicoanalítico, intentando ver un poco más allá, cuáles son las razones inconscientes y la psicodinámica de esto que nos sucede a todos. Y el día de hoy vamos a continuar hablando sobre otros aspectos de la negatividad. Nos habíamos quedado ahí en el video pasado con este pleito de repente que hay con las expectativas y la realidad y la fantasía y la realidad que nosotros vamos teniendo y cómo se va involucrando ahí este aspecto de la negatividad. Porque fíjese, vamos teniendo a veces esta idea de que todo lo que yo pienso o todo lo que sueño debería de ser posible, ¿no? Y esto, pues fíjese cómo es una receta para sentirnos, pues, cucaracha, ¿no? Porque realmente hay un montón de cosas que van prestándose como limitantes a nuestro alrededor, principalmente nosotros, pero también hay un montón de cosas en el exterior. Y ahí hay como un impulso, como un esfuerzo de querer negar esa parte de la realidad, ¿no? Por eso hay algunas personas que van teniendo como esta postura que dicen: yo no soy negativo, yo soy realista, ¿no? También vamos a ver que hay momentos en los cuales se nos van pasando las cucharadas de realismo, ¿no? Porque pareciera que toda expectativa, toda esperanza debería de quedar anulada y solamente deberíamos de estar como esperando la muerte, y tampoco es el punto, ¿no? Pero vamos a entender un poquito cómo es que se va formando como este conflicto alrededor de la realidad, que muchas veces nos va haciendo sentir súper mal. No importa lo que podamos obtener, no importa los éxitos o los avances que tengamos, se nos vienen para abajo. ¿Por qué? Porque estamos con una idea muy concreta de cómo deberían de ser las cosas. Y entonces nos ven empezar a atacar esta parte de la negatividad: es que nada nos sale, es que nada está bien, todo va a estar para la porra, ya no debería de estarme esforzando. ¿Por qué va sucediendo esto? En el video anterior estábamos hablando un poquito sobre las expectativas que se fueron teniendo para con nosotros por parte de nuestros padres, por nuestro entorno. Esas expectativas llegan a un punto en el que se vuelven nuestras. Digamos que se interiorizan. Eso lo habíamos hablado un poquito también antes, de cómo se presta esta vocecita que nos está diciendo si las cosas están bien o están mal, y que pensamos que viene de algún otro lado, pero realmente es como todo eso que pudimos aprender y que se acaba siendo parte de nosotros. Se acaba siendo parte de nosotros, y esto pues ya de una manera medio desfigurada, porque si se fija, la manera más adecuada o saludable de que esto se formara como parte de nosotros tiene que ver con ciertos lineamientos morales que se nos van educando, que se nos van heredando a través de la educación, y que entonces esas vocecitas, si se fija, es la misma vocecita, tiene el mismo tono de voz. Si usted le pone atención a estos momentos, tiene ese mismo tono de voz que nos dice: eso que estás haciendo no lo deberías de estar haciendo. Oye, no vayas a tomar más de lo que necesitas. Oye, no vayas a hacer eso porque eso es pecado, tal vez, o eso es una cosa inmoral. Esto, digamos que sería el uso práctico de esa voz. ¿Por qué? Porque es como nuestro referente moral. Y nuestro referente moral alrededor de lo bueno y de lo malo, de lo que debo de tener, de lo que no debo de tener. Y ya se empieza a extender a lo que puedo aspirar. Esto, dependiendo de qué tanta haya sido esa presencia y la insistencia de nuestros padres en este tipo de cosas, nos puede llegar a dejar sumamente afectados en ambos lados, porque uno podría pensar: claro, ¿no? Ya di con el hilo negro, por supuesto, pues es que mis padres nunca creyeron en mí, ¿no? Nunca creyeron en mí, por lo mismo yo no creo en mí, entonces le voy a pasar la factura del consultorio a mis papás. No, no, tampoco va por ahí, porque vamos pensando en el ejemplo opuesto de eso, ¿no? Unos padres que nos dijeran que todo era posible, que nuestra imaginación era el límite y que nosotros deberíamos de hacer y deberíamos de... Uno podría decir: bueno, entonces eso debería de ser lo máximo, ¿no? Eso debería de ser como lo que deberían de aspirar a ser los padres. Y bueno, vamos escuchando cómo hay hasta ciertos como cursos alrededor de eso para los padres, de cómo deben de fomentar ese tipo de cosas en los niños. Pero vamos otra vez confundiendo el aspecto, y no tiene que ver nada más con lo que se dice, pero también en lo que se dice empiezan a haber un montón de complicaciones. ¿Qué pasa cuando se nos dice a nosotros, ¿no?, que todo es posible? Y llega un momento en el que llegamos a un examen, lo cursamos y pácatelas, nos fue de la patada. ¿Pero qué pasó si yo traía tantas ganas? ¿O qué pasa en el momento en el que yo quiero ser parte tal vez de alguna agrupación, de un equipo, y no me escogen? ¿Qué sucedió ahí? Pero si yo tenía tantas ganas, ¿qué no se supone que yo, si quiero algo con la suficiente fuerza, se va a hacer realidad? Y si se fija,
también eso va a resultar ser un problema, porque no nos están educando para estar en contacto con la realidad, para que nuestras expectativas estén acercadas a lo que nosotros podemos hacer e intentar empujar un poquito más, que sería una alternativa mucho más saludable. ¿Por qué? Porque al momento en el que se nos dice que todo es posible y que luego escuchamos también adultos ya a estas alturas, ¿no? Que con libros o con conferencias de que todo es posible y es que si tú no lo tienes es porque no lo has querido lo suficiente, es esa misma cosa absurda, ¿no? Es un pensamiento mágico totalmente y psicotizante hasta cierto punto. ¿Por qué? Porque entonces fíjese cómo la propuesta es que todos somos nosotros, ¿no? O sea, como que somos entonces el centro del universo. Somos el centro del universo y que si no tengo trabajo es porque yo no lo estoy buscando lo suficiente. Y esto tiene una parte que podríamos rescatar un poquito, porque muchas veces, en gran parte, somos nosotros los culpables de que estas cosas no estén saliendo bien, porque si nos ponemos a pensarle, pues somos el común denominador en todas estas situaciones, ¿no? O sea, si yo fui a las entrevistas de trabajo, pues el único que estaba ahí en todas ellas era yo, y no me dieron un puesto. ¿Qué es lo que está sucediendo? Nos puede llevar a hacer una cierta reflexión en nosotros. El problema ahí es cómo justamente se está planteando como algo totalmente fuera de la realidad, como que todo depende de nosotros. Y eso es justamente lo que le estaba intentando explicar con esas ideas de los padres que pueden llegar a ser heredadas para con nosotros, ¿no? Que no hay un contacto real con lo subjetivo y con la realidad como es, como está para nosotros, como se nos está presentando. Realmente, en eso es en donde podríamos llegar a encontrar como esa posibilidad de estar a gusto con lo que tenemos. Porque fíjese, otra vez con esto, ¿no? Y ya puede llegar, no, pero eso podría llegar a plantearse como un conformismo, ¿no? Porque entonces quiere decir conformarse. ¿En qué momento se volvió algo malo conformarse con lo que tenemos? ¿No? O sea que siempre deberíamos de querer más, o sea, deberíamos de vivir en la insatisfacción, es lo que me está planteando, si lo ve desde ese punto de vista, ¿no? Que nunca va a ser suficiente. Si nunca va a ser suficiente, ¿cuándo nos vamos a detener? ¿Cuándo vamos a sentir que tuvimos un logro? Si nunca es suficiente. Y eso otra vez puede llegar a ser un ejemplo heredado de nuestros padres, de que nunca es lo suficientemente bueno, de que mira lo que hizo tu hermano, ¿no? O sea, entonces lo tuyo es poco, ¿no? Uno dice, lo mío es poco, ¿en qué sentido? No, porque no es que estuviéramos en una carrera parejos, ¿no? Digo, yo tengo intereses diferentes, estamos en lugares diferentes, soy una persona diferente. ¿Por qué tendría que estarme comparando en ese sentido, ¿no? ¿Por qué tengo que estarme comparando, por ejemplo, con mis compañeros, tal vez de la escuela, ¿no? Y uno, fíjese cómo se va dando todas esas explicaciones. Es que pues todos estábamos en donde mismo. ¿Por qué a uno les fue bien y a uno les fue mal? ¿No? ¿Y por qué a mí siempre me toca que me vaya mal? Y otra vez vamos a tener ese conflicto con la realidad. Vamos a tener un conflicto en el pensar que todo debería de ser así como me lo dijeron mis padres, ¿no? Que bueno, ahí ya estamos infantilizados en otro sentido. O realmente en las posibilidades, ¿no? Hay un montón de cosas que suena espantoso decirlo, pero tienen que ver más con la suerte que con cualquier otra cosa, ¿no? Hay muchas oportunidades que nosotros podemos tomar si estamos bien colocados, si estamos bien atentos. Y las más de las veces esos nos van a sacar de muchos problemas. Pero hay otras cosas que son inesquivables, ¿no? Por ejemplo, uno realmente no escoge el tipo de traumas infantiles que tiene si se lo plantea desde ahí, ¿no? ¿Cuáles fueron los problemas que estaban atravesando en mi casa? Aunque hubiéramos estado en la misma escuela, tal vez aunque estuviéramos en la misma casa, aunque fuéramos hermanos, no todos lo vivimos igual. No todos vamos a tener el mismo peso de las cosas que sucedieron. No todos nos vamos a sentir con la responsabilidad que se puede sentir alguien más en mi casa de esas cosas que sucedieron. Entonces, sí se fija cómo no podemos ser iguales. No podemos tener como esa expectativa real, ¿no? Bien fundada de cómo deberíamos de estar, ¿no? Si nos vamos comparando con los demás. Porque simplemente no se puede, ¿no? Y ahí otra vez nos viene a atacar esta idea de la negatividad. Es que todo lo que sucede es que soy muy negativo. Es que esa parte negativa me está impidiendo y yo lo que debo de hacer y es otra vez quererle dar la vuelta, ¿no? Pero realmente, si nos vamos poniendo en ese punto, ¿qué es lo que sí se puede hacer con esos pensamientos negativos, ¿no? Porque también habíamos hablado de que hay un montón de cosas que se van entendiendo como negativas que son deseos propios. Y realmente esa es la propuesta, de poder hablar de todas esas cosas aquí en este canal. No porque haya una respuesta para todos, sino porque cada quien tiene que entender por dónde caminó, qué fue lo que me trajo a este lugar, qué puedo hacer a partir de eso. No nada más es que alguien me diga, ¿no? Ya lo escuché ahí en el video, que seguramente mis papás tenían la culpa. No, sus padres hicieron lo que pudieron, ¿no? Ahorita el responsable es usted. Ahorita el que trae el timón es usted hasta cierto punto. Entonces, ¿qué va a querer hacer con eso? Ahí es en donde está la diferencia. Y como le estaba planteando hace ratito,
muchas de estas cosas tienen que ver con nuestra expectativa, con que pensamos que lo positivo tendría que ser con solamente ganar, todas las veces, en todo momento, en todas las situaciones, ¿no? Y si no es así, nos desbaratamos. Y si no lo podemos hacer, fíjese cómo aparte vamos a caer como en ese impulso previo de, es que si no voy a ganar, ni para qué lo intento, ¿no? Entonces, nos vamos a ir por un caminito bastante distinto, que es ahora sí de un pesimismo terrible, porque entonces no tiene caso, ¿para qué me esfuerzo? Todo siempre me va a salir mal. Y por ahí alguien puede decir, como le decía hace ratito, ¿no? Que yo no soy pesimista, yo soy realista, ¿no? Y nos lleva a un realismo de decir, bueno, es que a final de cuentas, ¿para qué hacemos todo esto si nos vamos a morir, ¿no? ¿Para qué me estoy esforzando por todas estas cosas si somos solamente unas manchitas en nuestro planeta? Y ya también nos fuimos ahí para otro lado bastante enfermizo, ¿no? Porque no quiere decir que eso no sea real, sino que estamos utilizando ese tipo de cosas como si fueran una justificación para nuestra inactividad, para seguir viviendo otra vez en esa fantasía de desilusión, porque el punto real ahí es poder entender que hay cosas que se van a poder y hay cosas que no se van a poder, hay cosas que nos van a salir bien y hay muchas otras que nos van a salir mal. Y así es el asunto, es un ir y venir. No hay una forma en la que todo nos vaya a salir bien, por más positivo que pensemos. Ni tampoco hay una forma en la que todo nos va a salir mal porque pensamos negativo. No funciona de esa manera. Si no, imagínense, ¿no? Sería justamente el secreto, ¿no? Spoiler del libro, ¿no? Todo está en tu mente, todo entre tus deseos. No es así. Eso, si se fija, si lo quisiéramos amplificar a otro tipo de cosas, porque es algo que es un tipo de pensamiento muy popular, y vamos retando un poquito esta idea. Si todo dependiera de lo que yo quiero que sucede, ¿no? De lo que suceda, ¿qué diferencia tengo yo de ese hombre que se cree que es Napoleón? ¿No? Que es la caricatura de estas personas que ya salieron de la realidad, o que dicen que es algún personaje de la Biblia, ¿no? Jesús o algún tipo de profeta, o que es una figura histórica. En su cabeza él lo es, ¿no? Él se lo está creyendo. ¿Y eso lo hace? ¿Eso lo convierte en esa persona? Imagínese que él dijera, soy millonario. Nos daría mucha risa, ¿no? Y algo de tristeza por verlo cómo se está ahogando en esa idea. Pero justamente esa es la propuesta. Que si lo deseamos va a suceder. Y no va por ese lado. Porque vamos poniéndonos en esa actitud omnipotente. En donde pareciera que yo lo soy todo y yo soy el centro. Sin alcanzar a ver esas partes de nuestras limitaciones. De las cosas que realmente entendiendo nuestras limitaciones vamos a poder construir un camino mucho más seguro para nuestro inconsciente, ¿no? Para todas esas cosas que nos pueden llegar a hacer daño, vamos a poder trazar una buena ruta para evitarnos muchos problemas, ¿no? Vamos pensando un poquito con esto, ¿no? Fíjese cómo en la expectativa que está peleada con la realidad muchas veces está ese sufrimiento. Por ejemplo, nosotros podemos decir, es que yo lo que quiero es ser millonario, ¿no? Que esta es una idea, como le digo, recurrente. Yo lo que quiero es ser millonario. Y si no soy millonario, entonces no lo logré. Entonces yo fracasé, ¿no? Pero debería estar pensando positivo para eso. Vamos dando un pasito para atrás en esa misma idea. ¿Qué es lo que decimos la mayoría de las personas cuando decimos qué ganas me darían de ser millonario? ¿No? Muchas veces lo que vamos a escuchar es cómo me gustaría que mis necesidades estuvieran cubiertas, ¿no? Cómo me gustaría poder tener algo extra para poder gastar en más gustos. Y fíjese cómo ya, si lo planteamos desde ahí, se vuelve un objetivo muy distinto de ser millonario, ¿no? ¿Por qué? Porque entonces sí es algo que puedo alcanzar. Tal vez no todo el tiempo, pero sí me lo puedo proponer de alguna manera para que no se vuelva esa meta inalcanzable, totalmente ajena a mi realidad, ¿no? Y que realmente yo pueda ir viendo un progreso de lo que voy haciendo, ¿no? Piénselo de esta manera. No nada más ser millonario, no es que a mí me gustaría ser rico, ¿no? ¿Quién es rico? El rico es el que tiene cubiertas esas partes, ¿no? Tal vez habrá personas que tengan más o menos dinero, ¿no? No estamos hablando de tener yachts o lo demás, porque digo, ¿cómo para qué? ¿No? ¿Cuál sería el punto? Si lo vemos desde este lado, de que tiene que ver con poder cumplir con nuestros gustos, con nuestras necesidades, ¿no? Es que yo lo que quiero es un Ferrari. ¿Para qué? ¿Para qué quiero un Ferrari? ¿No? Piénselo. ¿A quién quiere apantallar? ¿Qué es lo que lo está motivando? ¿Cada cuándo le va a cambiar llantas con cómo están las calles en nuestro país? ¿No? O sea, pero son ideas que se van proyectando hacia una realidad alterna que se nos acaba vendiendo como si fuera un éxito. Y que si nosotros no pensamos de esa manera,
entonces no somos exitosos y entonces no estamos siendo positivos. Y no va por ahí una vez más, ¿no? Si regresáramos a esta idea de que yo lo que quiero es tener esas necesidades cubiertas, ¿qué puedo hacer para trabajar con eso, ¿no? Porque si no, el caminito tiene que ver con un atajo irreal otra vez, ¿no? Porque ¿cómo voy a ser millonario? Pues ¿cómo puedo ser millonario si yo tengo la prepa trunca, ¿no? Pues bueno, hay muchas personas que ni siquiera acabaron la prepa y se hicieron millonarios y empezamos a construir sobre algo que ni siquiera es lo que de por sí estábamos buscando en un principio y que aparte se vuelve un imposible. Y que muchas veces se nos va planteando como una posibilidad porque bueno, nos sacan una figurita de alguien, ¿no? O nos sacan una estampita, mira, es que él lo logró, ¿no? Sin saber todo el contexto y que aunque lo hubiera logrado, estamos hablando de una posibilidad en cuantos, ¿no? Y que no tuvo que ver con solamente su esfuerzo, sino con un montón de circunstancias que seguramente nosotros vamos a tener muy complicado de replicar. Sin embargo, la expectativa es lo que nos estaba doliendo. Y ojalá nos podamos quedar con eso en este video. Cuando estamos hablando de ese pensamiento positivo y de ese pensamiento negativo, lo que más estamos refiriendo es esa expectativa de lo bueno y lo malo que nosotros mismos también vamos planteando. ¿Cómo pensamos que lo negativo tendría que ver con esa mediocridad que se está hablando, con que yo no soy alguien brillante, con que yo no soy un astro? Y ahí ya nos pusimos en una situación de perpetua insatisfacción, ¿no? Porque entonces, ¿qué tantas veces vamos a alcanzar eso? ¿Cuánto tiempo vamos a estar ahí? En lugar de irnos dando cuenta de que hay un montón de cosas que realmente están a nuestro alcance y que podemos ir construyendo poco a poco. Vamos pensando en otro ejemplo aparte de esto, ¿no? Porque en esa negatividad no solamente está en el dinero, sino también está, por ejemplo, en las relaciones interpersonales, ¿no? Es que tal vez yo no tengo una pareja en este momento, ¿no? Y yo no voy a ser feliz hasta que no tenga una pareja. Fíjese nada más el problema en el que nos metemos con ese tipo de pensamiento, ¿no? Y que el pensamiento ahí es algo que todavía alcanzamos a controlar un poquito en eso, si podemos meterle freno a ese caballito que se nos quiere ir. ¿Cómo puede llegar a ser un punto final el tener una pareja o el casarnos, ¿no? Que esto es algo que muchas personas van viviendo. Es que ¿en qué momento me voy a casar? Eso, si nos lo ponemos como una propuesta, la vamos a tener bastante lejos porque estamos más preocupados por la meta que por el camino, ¿no? Si lo pensáramos en ese aspecto de las relaciones, ¿qué es lo que sucede? Primero, tendrían que haber personas con las cuales yo me pudiera relacionar que pudieran llegar a ser un prospecto para esto, ¿no? Si eso no ha sucedido, si todavía no estoy en una situación en la que me pueda comprometer con alguien, seguramente es porque ese requisito previo no estaba cumplido. Porque no han habido esas posibilidades, porque yo no me he podido conectar con la gente. Si empezamos a jalar un poquito nuestra caña y empezamos a poner nuestras prioridades y nuestras expectativas en cosas más acercadas a ese primer paso para cumplir las otras cosas que nosotros quisiéramos alcanzar, tenemos más probabilidades. Tenemos una posibilidad de no frustrarnos tanto en el camino. Y esto, una vez más, alcanzando a entender que hay un montón de cosas en nosotros que nos pueden estar moviendo y que no nos estamos dando cuenta. Y que para eso hay que analizarse a mucha profundidad. Pero bueno, pues por el día de hoy acá vamos a dejar el video. Espero que lo haya disfrutado. Es un tema extenso. Si quisiera que habláramos un poquito más sobre algo que haya salido a ramificación, no duden en ponerlo en los comentarios. Suscríbase, por favor, si todavía no lo ha hecho. Y bueno, me despido nuevamente. Soy José Luis Amarripa. Hasta pronto.